¿no? Lo importante es establecer que la función es la misma, lograr establecer una referencia de otro autor, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, dentro de lo que sería el establecer un citado, ¿no? Así sea Norma APA, sea Vancouver, lo importante es que esté citada, ¿sí? Que esté referenciada y de allí también colocados sus datos en la bibliografía. Entonces, si no se hace esto, ¿en qué se incurre? Se incurre en la parte del plagio, ¿no? Entonces, ¿qué significa el plagio? El plagio, como le estaba comentando, es tomar información de otro autor, de otra persona, de otros libros, de otras fuentes, y establecerla dentro de nuestros documentos de manera directa o indirecta como una idea o un texto propio y de nuestra autoría, ¿sí? Eso es principalmente el plagio. Entonces, de manera indirecta, ¿cómo se realiza el plagio? Bueno, por no conocimiento, el no conocimiento de lo que sería una norma de referencia, ¿no? Sí, no establecer quizás dentro de un libro, quizás un libro bibliográfico, un libro investigativo que se publica, que donde no hay las reglas de la universidad, donde el revisor te diga, mira, tienes que citar esto, tienes que citarlo de esta manera, está mal citado. Entonces, tú publicas un libro quizás de comedia y tomas chistes de otros comediantes. Entonces, eso sería allí. Entonces, estaría cometiendo un plagio, estableciendo como una idea tuya algo que no es tuyo. Entonces, ahí tendrías consecuencias legales, ¿no? De establecer algunos dividendos y establecer algunas remuneraciones, tendrías que compartirla con esa persona que generó esa idea. También se genera mucho en lo que es ahorita en los contenidos audiovisuales, principalmente en YouTube, ¿no? Esa parte. Entonces, el plagio lo tenemos en todas partes, ¿no? No solamente en la parte de redacción, como le estaba comentando también en la industria musical, se puede dar bastante plagio, y en la parte también audiovisual, ¿no? De contenido, ¿sí? Entonces, el plagio se puede establecer como un delito, una falta grave, ¿no? Donde afecta, se puede decir, la ética de la persona, ¿no? Si a tú cometer plagio, puedes decir, bueno, uno no es una persona tan ética porque está tomando algo que no es suyo como si fuera suyo y perjudicando a otra persona, ¿sí? Entonces, en nuestros países de Latinoamérica no se toma, como le digo, la parte investigativa tan fuerte, lo que sería el delito del plagio, por ya las costumbres y sabemos las consecuencias legales, pero solamente cuando llegas quizás a una posición muy pública, ahí claro, sí, ahí empiezas, entonces claro, ahí puedes tener consecuencias tanto en tu escalafón como en ascender en diferentes cargos o quizás incluso a dimitir de un cargo por haber cometido este delito, ¿no? Pero en otros países, principalmente en Europa, en Estados Unidos, desde incluso desde tu comienzo, en tus primeros años de carreras, sí puede tener consecuencias graves, ¿sí? Incluso hasta que te puedan quitar la licencia de trabajo y toda esa parte. Entonces, aquí no se ve tan perjudicial, solamente cuando ya empiezas como que a afectar a otros en tu carrera política o pública, ¿no? ¿Sí? Pero es importante entonces tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, perfecto. De allí pasamos entonces, como ya definimos, lo que sería por qué es importante la cita, qué es el plagio, cómo se toma en cuenta y el tipo de norma que se utiliza para lo que es evitar este plagio y lograr citar correctamente. Pasamos entonces a lo que sería la norma ISO 690, ¿no? Entonces, la norma ISO 690 viene a dar solución a lo que sería la estandarización del citado, principalmente en ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué significa las siglas ISO, no? Entonces, estos ya lo hemos visto en otras normas, las que son de ingeniería o también quizás que han trabajado en alguna empresa
de calidad, sabemos que existen diferentes normas ISO, ¿no? ISO 9001, ISO 15001, ¿sí? Todas normas aplicadas a lo que es la estandarización. Entonces, exacto, esta norma viene de la ISO, que es sus siglas en inglés sería International Organization for Standardization, ¿sí? Entonces, que sería una organización internacional para la estandarización, ¿no? Y entonces, como ya sabemos, hemos visto que esta organización busca estandarizar y hacer de manera uniforme cada uno de los parámetros que se utilizan tanto en calidad como en seguridad, y en este caso en referencia de citas, ¿no? Que sea igual en cada uno de los países que se está aplicando, ¿no? Entonces, que tú puedas cambiar de un país a otro y que la norma sea igual, es lo mejor porque así logras poder establecer una mejor, se puede decir, cooperación entre cualquier disciplina y cualquier país a la hora de avanzar en algún proyecto, ¿sí? Entonces, establecida la norma, vamos a lo que sería en la parte, ¿no? ¿Para qué se utiliza la norma ISO 690? Principalmente para la parte de referencia, ¿no? Entonces, ¿en qué trabajo principalmente se utiliza este tipo de normas? Entonces, como lo vemos acá, en la parte de trabajos de grados y trabajos investigativos, tanto de tesis como artículos científicos, ¿no? Y de allí entonces eh, se establece esa estandarización, como le estaba comentando, esa normalización, puede ser un sinónimo también, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede referenciar con la ISO 690? Entonces, como le digo, ¿qué se puede referenciar? Principalmente está abocada a lo que son las citas dentro de lo que son trabajos investigativos y tesis. Entonces, podemos referenciar lo que es libros, revistas, artículos, mapas, recursos electrónicos, musicales y audiovisuales. Entonces, al igual que las demás normas, como la APA o como la Vancouver, establece sus reglas y sus parámetros para establecer cada una de las citas, ¿no? Si es de un libro, si es de una revista, si es de un artículo científico o si es de un material audiovisual, ¿sí? De ahí entonces pasamos a lo que es, ¿cuál es la diferencia entre una cita y una referencia bibliográfica? Esto genera mucha confusión, ¿no? Entonces, ¿qué es una cita y qué es una referencia, no? Entonces, la cita está en el cuerpo del texto y guía hacia a la referencia del documento que has consultado, ¿no? Está al final del documento y menciona generalmente el autor, el país editorial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es una cita y una referencia? Bueno, la cita es principalmente cuando tú redactas, haces el texto, por ejemplo acá, vamos a compartir un texto acá, dejar de presentar acá, entonces, vamos a volver a presentar. Tenemos este texto, ¿no? Un ejemplo, esto es un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, la cita es la que va o al principio, de acuerdo a los parámetros tanto de cuántas palabras tiene el párrafo, o al final, ¿no? Entonces, si lo citamos acá, entonces aquí va la cita, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo citar. Y la referencia sería la parte ampliada de lo que es la información de esa cita, ¿no? Que serían las referencias bibliográficas. Entonces, si la cita va acá, entonces la referencia va acá, es decir, con toda la información pertinente de manera ampliada, ¿sí? Eso sería lo que sería la diferencia entre ellos, que muchos se confunden. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo mi tesis o mi trabajo investigativo, ¿sí? Y yo he citado
12 autores, pero esos 12 autores lo he citado de manera eh, con ISO 690 o con APA, lo he citado varias veces, entonces tengo 18 citas y tengo 12 autores, ¿cuántas referencias debo tener al final del documento? ¿12 o 18? ¿Alguien puede responder eso? Ajá, la señorita Leila dice 12, claro, entonces yo puedo citar dentro de lo que es mi texto varias veces el autor, pero ese autor, cuando yo haga mi referencia, va a estar solamente enmarcado en una sola referencia. Entonces puedo tener, en algún caso, tener 28 citas y 5 autores, entonces al final mi referencia tiene que ser 5 nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando hacemos nuestro trabajo investigativo y lo hacemos de manera, el citado de manera manual y las referencias también de manera manual, muchas veces cometemos el error de que tenemos en referencia, porque siempre vemos que las tesis deben tener bastante referencia. Eso no quiere decir que una tesis o un trabajo investigativo sea bueno si tiene 100 referencias o tantas internacionales, tantos artículos. Entonces tenemos eh, eh, 30 referencias, pero en la cita no tenemos 3 citas nada más. Sí, citas que hemos quizás copiado y pegado y se han copiado y pegado con lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, claro, allí vemos que el trabajo ya es deficiente porque tengo 30 referencias bibliográficas y 3 citas. Entonces, ¿dónde están las otras citas? Entonces, allí eso es importante, entonces, revisarlo y tener en cuenta que si tenemos citado 12 autores, esos 12 autores. Principalmente eso, ¿no? Tenemos, o también se da el caso donde tenemos muchas citas y luego la referencia tenemos solamente tres autores y tenemos montones de citas, ¿no? Entonces, eso tiene que ir de acuerdo a la cantidad de citas que hemos hecho, ¿sí? Entonces, por allí, por lo menos, si alguien que sabe de investigación, su asesor o el dictaminante, ya ve esa discrepancia, ve que tienes una cantidad de citas y una cantidad de autores, luego al final dice, ah, no, este copió y pegó todo. Entonces, este hizo todo así como rápido o no sabe lo que hizo. Entonces, por ahí ya empieza a crearse como la desconfianza del trabajo y entonces más observaciones, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas hacen que uno como asesor o como dictaminante jurado vea, ah, mira, si el trabajo está bien citado, está bien referenciado, y entonces podemos establecer que la persona ha hecho bien la investigación y se está correspondiente a lo que debería ser un trabajo investigativo, una tesis, un artículo, ¿sí? Sí, como entonces le estaba comentando, esa parte. Entonces, algunas universidades establecen una cantidad de citas, una cantidad de referencias. Eso no genera un trabajo investigativo de calidad, solamente es cumplir un requisito. Lo que sería importante es que, como digo, que corresponda la cantidad de citas con la cantidad de referencias y que sean referencias de buena fuente y de autores, se puede decir, con un grado académico importante y que no sea quizás de un youtuber, una página como Wikipedia, esa parte, ¿no? Entonces ya no, en parte, al utilizar citas y referencias, en un trabajo investigativo ya de grado o de maestría, utilizar fuentes con bastante credibilidad, ¿no? Con confianza. Y no usar fuentes quizás que no sean confiables, como Wikipedia o otro tipo de páginas que aparecen directamente de manera rápida, o ChatGPT dentro de lo que sería el trabajo investigativo, ¿no? Perfecto. Entonces pasamos, establecida esa parte, entonces vemos la parte acá, ¿no? De lo que sería una bibliografía y una referencia bibliográfica, ¿no? Entonces bibliografía incluye las fuentes que usaste para tu investigación, pero no necesariamente son todas las que has argumentado o citado, ¿sí? Esa es la bibliografía. Y la referencia bibliográfica incluye solo las fuentes que han sido usadas para argumentar y citar tu trabajo. Sí, entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre la referencia, como digo, y la bibliografía? Es que de repente eh,
utilizaste un artículo o un video de un autor y no lo estás citando. Sí, una idea, un ejemplo, quisiste hacer un tipo de maquinaria, un tipo de dispositivo, pero es algo artesanal, ¿no? Algo que no está quizás investigado de manera profesional o por una universidad. Entonces, claro, esa persona que tú estás, que te dio una idea de cómo avanzar en ese resultado, en esa metodología, entonces tú la colocas como bibliografía, ¿no? ¿Sí? Esa parte, por lo menos la parte que establecemos de ingeniería, ¿no? Si hay otras carreras, ahí claro, quizás sería algún argumento de una entrevista a una persona también de una comunidad. Entonces, claro, allí también esa persona, quizás por ser de esa comunidad aislada, no tiene nada publicado, ¿no? Entonces tú haces referencia a su idea, a sus palabras, ¿no? Pero no está dentro de lo que es las citas, sino que tú te inspiraste en esa idea para establecer un argumento, ¿sí? Perfecto. Entonces seguimos avanzando. Esto también genera un poco de confusión a algunas personas. Eh, el sistema de referencia ISO 690, ¿no? Entonces, claro, también acá tenemos el sistema de referencia numérico y el autor fecha, ¿no? El nombre fecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, que uno se cita con el nombre y la fecha y el otro es un poco más automático en la parte numérica, ¿no? ¿Sí? En esa parte de lo que sería el sistema autor-fecha, entonces lo vamos a ver, entonces, mencionando el apellido del autor y la página de referencia en orden alfabético, ¿no? En lo que sería la referencia bibliográfica. ¿Sí? Y de allí el sistema numérico va, como dice aquí, en orden de referencia. El primer autor que se referencia, el número 1, y así sucesivamente cuando vas intercalando el autor. ¿Qué pasa? Que a veces se genera que la numeración no se cumpla tan a rajatabla, sino que utilizo el autor 2, lo utilizo en la página de resultados y me aparece el número 2 en la página 80. Claro. Entonces, en esa parte, no hay problema porque lo importante es que se cumpla el orden numérico también en las referencias, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, vamos a hacer un ejemplo ahorita en Word de lo que sería la automatización tanto del ISO 600 numérico como vamos a hacerlo ahorita entonces del ISO 600 nombre fecha, ¿no? En Word. Vamos entonces a salir de acá y hacer eso, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acá rápido con el sistema automatizado de Word. Entonces, para eso voy a compartir la pantalla acá del Word para que se vea de manera rápida. El mismo documento ahorita que colocamos, donde pusimos la parte de las citas. Entonces, yo tomo este documento y entonces lo quiero citar en Word, ¿no? Entonces, aquí Word nos da la opción de referencias y aquí, bueno, principalmente se trabaja con estilo APA. Pero aquí si vamos acá a la parte, vemos que podemos, como le digo, como un sistema de unidades de medición, podemos ir cambiando, ¿no? Entonces, aquí tenemos primer elemento y fecha, que sería autor y fecha, y referencia numérica. Entonces, vamos a trabajar primero con el autor fecha y le damos aquí insertar. Como no tenemos todavía una fuente, entonces le damos agregar y vamos a agregar una. Entonces, yo tomé este texto. Aquí dice, la elección del término sistema se viene dado desde funciona la disciplina científica, como está diciendo, y los criterios, ¿no? Esto que es importante, ¿no? Los criterios editoriales de la revista, si son criterios ya establecidos, de manera parcial, ¿no? Si no, como digo, hay una parte científica, pero también hay un criterio. Ya, entonces aquí tenemos esta parte, ¿no? Entonces,
para rellenar la cita. En este caso, yo trabajé con este documento que es Manual para citar y referenciar fuentes en texto de ingeniería, ¿no? Del autor Denis Arias Chávez. Entonces, esto es un manual, entonces vamos acá y buscamos acá, sección de libro, artículo de revista, artículo web, conferencia, informe, sitio web, documento, sitio web, grabación, película, entrevista. Entonces, vemos que no tenemos la parte de manual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, principalmente podemos establecerlo como libro o también lo podemos establecer como un informe, ¿no? Entonces, vamos a establecerlo como un libro, ¿sí? Porque es un poco más un libro, ¿no? Entonces, el autor, colocamos aquí el autor. Se logra visualizar Arias Chávez, Denis, ¿no? Y el título es Manual para el citado en la fuente de ingeniería, ¿sí? Entonces, aquí le colocamos igual esa parte, ¿no? Esto es de manera automática. Hay personas que lo hacen de manera manual, entonces, claro, se complica un poco más en el sentido de que no tienes que, si es un texto largo, que tiene más de 100 páginas, hay que ir entonces renovándolo, ¿no? Le damos manual de este según ISO 690, ¿no? Luego venimos al año, igual eso tiene que estar en la contraportada. Entonces este es del año 2019. Colocamos aquí el año 2019. Que no estoy viendo. ¿Algún comentario acá? You call him, vamos a ver, un comentario. Sí, sí. No se visualiza, se ve el documento Word, más no lo que se va rellenando. Ok, déjame entonces corregir eso del documento Word, de la presentación. No se logra ver la... Déjame revisar acá. ¿Por qué no se logra ver? No, así no se logra ver. Vamos entonces a volverla a compartir, a ver si se logra ver. Vamos a revisar la presentación. A ver si se logra ver. No, tampoco se logra ver. Entonces, hay que compartirlo de otra manera. Entonces, acá. ¿Se logra ver ahora? Ahora sí se logra ver, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se logra ver ahora? Sí, perfecto. Ya, entonces, ahora se logra ver. Entonces, bueno, vamos, retomamos. Vamos a hacerlo de nuevo para que se vea, ¿no? Entonces, aquí en esta parte se hace, tenemos el texto, ¿no? Si vamos a ver que cada párrafo vamos a ir avanzando y bueno, lo hacemos con este párrafo. Este párrafo, igual que va a ser igual, es la misma para todos. Entonces, estamos acá a inicio, vamos a la parte de referencias y aquí podemos seleccionar el tipo de referencia que, tenemos, que podemos hacer, ¿no? En este caso tenemos varias, incluida principalmente la norma APA, y aquí abajo la ISO 690, tanto con autor fecha como referencia numérica. Entonces vamos a empezarlo a hacer con la primera parte, autor fecha, ¿no? Entonces seleccionamos la autor fecha y le damos insertar cita, agregar una nueva cita. Entonces aquí nos va a preguntar qué tipo de documento es. En este caso yo estoy utilizando para este ejemplo un manual. Entonces puede ser, usted lo puede usar como libro o como informe. Lo vamos a colocar como libro. Entonces el autor lo colocamos acá. En este caso el autor del manual se llama Denis Arias Chávez. Entonces lo colocamos acá, el citado,
con Denis Arias Chávez, ¿sí? De allí el título, entonces también lo conseguimos acá en la contraportada, como estaba comentando, aquí conseguimos el libro, ¿no? Este es el nombre. Entonces le colocamos acá. El nombre del título. Su manual de efectos de texto según ISO 690. De ahí el año, entonces el año que nos dice la contraportada de este libro, de este manual, me dice que es de agosto de 2019 de la ciudad de Huancayo. Entonces, igual acá colocamos entonces, venimos acá, 2019, todos, sí, por eso, y la ciudad es Huancayo. Entonces, hasta ahí podemos, como digo, dejarlo, pero si tenemos la editorial, entonces vemos la información, entonces de qué editorial es, ¿no? Entonces, primera edición, versión ebook, texto completo. Autor, Universidad Continental. Entonces podemos establecer que dentro de la contraportada, la editorial es la Universidad Continental, SAT. Entonces colocamos ahí, esa sería la editorial, ¿no? En este caso, lo colocamos acá. Universidad Continental. Sí, en ese caso es la que está realizando la... Y de allí entonces ya llenos esos datos le damos a aceptar. Y aquí nos genera la cita, ¿no? En formato autor, fecha. ¿Se logra visualizar? Ya, entonces cuando vamos a las referencias, entonces, referencias, una vez que hemos realizado nuestro documento de 100, 150 páginas, entonces, y hemos ingresado varias citas, entonces nos vamos a esta página de referencias y le damos insertar, ¿no? Entonces, acá nos dice para insertar. Entonces, inciso 690 le damos en referencia y aquí nos genera las referencias. ¿Sí? En autor fecha. ¿Sí? Entonces, como lo está aplicando, entonces tenemos acá el autor fecha ya automatizado y aquí ya la referencia como queda, ¿no? Y de esa manera generamos. Entonces, ¿qué pasa si mi asesor me dice, no, no era en autor fecha, sino numérico? Entonces, solamente lo que hacemos es dar el cambio acá y en el documento se cambia automáticamente, ¿sí? Entonces ya cambia y se coloca el número 1. Entonces yo quiero hacer otra cita, ejemplo acá, quiero agregar otro texto, agregamos otro texto, acá vamos a colocar de otro autor, vamos a hacerlo ya, déjame dejar de compartir acá, y buscar otro texto para incluirlo, ¿no? Vamos a buscar un texto de... Buscar otro texto para agregar otra referencia, ¿no? Entonces, utilizamos entonces igual, buscamos otro texto, aquí, sí, perfecto, la investigación de ingeniería. Ya, perfecto, vamos entonces a darle compartir pantalla acá. Ventana, toda pantalla. Entonces aquí tenemos este texto de la investigación en ingeniería, ¿no? Entonces, de repente yo utilizo alguna información, entonces, como digo, yo lo puedo parafrasear o lo puedo hacer colocar textualmente, ¿no? Entonces, en el caso anterior era parafraseado y si colocamos algo textualmente, ¿sí? ¿Qué es la ingeniería, no? Entonces, colocamos acá, si vamos a poner que yo copio y pegue, entonces lo coloco, si es menor a 40 palabras, entre comillas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo coloco acá.
Entonces, coloco acá el texto. Entonces, yo pongo aquí, de acuerdo a, entonces veo la referencia, ¿no? Acá. ¿Cuál es la que estoy tomando? Esta, ¿no? Entonces, esto es del autor Horacio Torres Sánchez. Entonces, de acuerdo a Torres Sánchez, porque está con su tilde, si no solamente suena Torres, entonces vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Y aquí entonces inserto la referencia, ¿no? En este caso, como es numérica, entonces le doy acá. Entonces, agregar nueva fuente. En este caso igual, esto es un paper, entonces un ensayo, y lo buscamos acá entonces como ensayo, ¿no? Entonces, tipo de sesión de libro, artículo de revista, artículo de periódico, y entonces lo colocamos como artículo de revista. Entonces, autor, entonces, Torres Sánchez, Horacio. Título, la investigación en ingeniería. Perfecto. De allí entonces vamos a la ciudad, dice Bogotá, del noviembre de 2021. Entonces, la ciudad de Bogotá, 2021. Y la editorial, la revista es, lo vemos acá, Instituto Procedura UN. Entonces, esto es la investigación en ingeniería, de acuerdo a la información que me está generando, es de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ¿sí? Aceptar. Y de ahí nos genera entonces la otra cita numérica, y cuando yo actualizo acá, tengo que darle a actualizar, me aparece ya. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna? Ya, perfecto. Entonces, se ha entendido, ¿no? Sí, diga, señor Cristian. Buenas noches. Sí, buenas Eh, noches. sí, quería saber en qué casos se consideran los apellidos juntos, ¿no? Por un guión, porque eso es lo que se ha visto ahora en el citado. Claro, sí, es como la Suárez Verde. No sé si han visto ese ejemplo que se toma su hijo también, o también hay otros apellidos. Sí, es discrecional, es decir, si la persona establece que su apellido es muy famoso y puede establecer ante la RENIE o cualquier ente de otro país que su apellido sea así compuesto pero se coloca la tilde para saber que es un apellido compuesto, ¿sí? Ok, muchas gracias. Sí, principalmente eso, ese es el criterio. Sí, de repente tú dices, mira, mi apellido, me gusta que se reconozca el apellido de mi abuelo, que fue un personaje famoso. Vargas Llosa también, creo que algunos, bueno, pasa que ellos tienen un conflicto ahí de endogamia y esas cosas, pero sería algo así, ¿no? Como que quiero que como apellido Vargas es muy popular, y el apellido Suárez, entonces como que ese se utiliza de manera, un criterio personal, ¿sí? Bien, entonces seguimos con la exposición, ¿no? Entonces, se ha entendido esa parte, ¿no? Entonces, claro, ajá, entonces yo lo tengo ya en ISO 690. Entonces, sí, igual esto lo pueden hacer con un gestor de citas, que puede ser Mendeley, puede ser Zotero, que algunos actualmente, de acuerdo al PDF que tengan, que descarguen, podrían establecer también de manera rápida, solamente arrastrando el PDF, toma información del PDF y se ahorran la parte de insertar, esta parte de insertar acá, ¿no?
¿sí? Entonces lo pueden hacer también con un gestor, pero con el gestor automático también, como le digo, entonces aquí solamente lo pueden cambiar. Entonces, si lo quieren en APA, él lo cambia a APA también, tanto la referencia como el citado, ¿no? Entonces, claro, ahí tendría que hacer una modificación. Pero entonces aquí está. Vamos a corregir esto acá, que no lo está tomando bien. Entonces, aquí por lo menos hay un error. Entonces, vamos. Entonces, listo. Vamos a volver a compartir acá el documento. Donde nos quedamos es en este de acá. Listo, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, lo que vemos entonces, ¿no? Cómo es la cita de autor-fecha y la cita numérica, ¿no? Entonces, de allí ya hemos visto cómo se realiza tanto en el Word de manera automática. Si se hace de manera manual, entonces hay que hacerlo igual entonces de manera manual en las referencias, ¿no? Entonces colocar 1, 2, 3, esa parte. Vamos a la siguiente parte. Como le explicaba, aquí está el ejemplo que lo acabamos de hacer. Entonces aquí en la cita lo colocan 26, aquí 26 ya con todo explicado, ¿no? Entonces es el mismo autor, solamente cambia la forma de citarlo, ¿no? Entonces, si vemos que en el ISO 690 de autor-fecha, lo que vemos es que cambia a diferencia del APA. Vamos revisarlo para que se dé cuenta. Aquí vamos a dejar de compartir esta y vamos a hacer Si vemos acá, entonces el autor-fecha, a diferencia del APA, lo que cambia acá es la parte de lo que sería el orden, ¿no? de la referencia acá, cuando actualizamos. Pero lo podemos también citar en esta también, que es numérica, también cambia. Entonces, lo que cambia acá ya no es con paréntesis, sino con corchete ya. Entonces, aquí también con corchete. Y aquí cambia el orden también. Entonces, utilizando el gestor de citas, podemos ir avanzando en nuestro trabajo de investigación en todas las referencias, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos ahora a lo que sería en la siguiente parte, elementos que permite identificar, ¿no? Claro, principalmente elementos a identificar si utilizamos libros o utilizamos artículos o revistas, sería la parte de eh, la información del autor, ¿no? Principalmente estos elementos del autor que vamos a citar es el nombre del autor o de los autores. A veces tenemos documentos, vamos a tratar de buscar uno que tenga muchos autores, entonces también establecer cómo es en cada norma cuando es 3 o 4 autores, principalmente de un artículo, ¿no? Ajá. El título del documento, el lugar de publicación, el nombre de la editorial, si lo tienes. En este caso, muchos de los trabajos investigativos a veces no tienen editorial, entonces se asume la editorial como la universidad que lo guarda en su repositorio. Y la fecha de publicación. Algunos también establecen una disponibilidad o acceso a Internet, ¿no? Que sería el link donde va a estar el documento, ¿no? Entonces, eso sería principalmente. ¿Qué se busca? El nombre del autor, el título de la publicación, el lugar de dónde es, de qué país es, de qué ciudad, y la fecha. Esa fecha
para saber si es un estudio reciente o no es un estudio reciente. Ahorita muchas universidades establecen que las investigaciones que se utilicen como referencia no sean, y las citas no sean mayores a 5 años. En este caso, ya de 2020 para abajo no se puede tomar como cita o referencia. Hemos tenido algunos problemitas con eso, pero tratamos de solucionarlo de manera que se pueda establecer elementos de referencia con esa actualización, ¿sí? Ajá. De igual manera, entonces vamos a lo que serían los elementos de referencia y algunos dependen del tipo de autor y el documento. Entonces, también tenemos el número de edición, el título de la serie, numeración para la publicación. Esto es cuando trabajamos principalmente con artículos científicos de algunas, eh, como Alicia, como Es Cielo, ¿sí? Todos estos tipos de plataformas donde se puede establecer una numeración o codificación, ¿sí? Como lo vemos aquí en Excel, ¿no? Esto es para artículos científicos, ¿no? La abreviatura para referencia bibliográfica, entonces se pueden utilizar dentro de lo que es la referencia, las diferentes tipos de abreviatura en lo que es la norma ISO 690, ¿sí? Entonces también podemos establecer algunas abreviaturas y de acuerdo cuando citamos con página. Entonces vamos a ver esta parte acá. ¿Sí? Cuando citamos con página, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a dejar de compartir acá. Hacemos otro citado. Para que se dobló esto. Vamos a colocarlo acá. Entonces, cuando hacemos el citado con una página, entonces es principalmente cuando tengamos una referencia de manera textual, ¿no? Entonces, vamos a buscar un artículo científico. Déjenme acá buscar que tenga varios autores, ¿no? Entonces, establecer. Entonces vamos a buscar acá uno. Listo. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Entonces aquí tenemos un artículo científico con dos autores, ¿no? Entonces, ¿sí se logra visualizar? Sí, ¿no? A ver. Perfecto. Entonces aquí tenemos un artículo científico, diseño, y de dos autores. Entonces, vamos a tomar como una cita. Esto es una tesis de dos autores. Entonces, tomamos como de su introducción algo que no haya citado, que sea de ello. Su planteamiento del problema, vamos a verlo acá. Vamos a buscar acá. Esto, ¿no? Que no está citado. Entonces lo tomamos como referencia de ellos y lo colocamos acá, ¿no? Dentro de nuestro trabajo. Y lo colocamos acá y verificamos cuántas tiene 50. Entonces tenemos que buscar la forma de que no tenga menos cantidad de páginas. Herramientas horizonte que tiene como principal este cumplimiento iniciativas. Le damos acá, vamos a copiar esto acá y que sea textual. Y de ahí esa manera, entonces, vamos a ver si 40 páginas, 40 palabras. Hacemos el citado. Entonces de aquí
Entonces, esta es la página 25. Y los autores lo vemos acá, ¿no? Entonces, en la portada o contraportada. Entonces, Calderón Gómez y García Huartos. Entonces colocamos Calderón. Y aquí entonces incluimos la referencia en ISO 600 numérico, ¿no? Entonces, este sería la referencia número 3, ¿no? Igual colocamos libro, autor. Entonces, aquí ya serían dos autores, ¿no? Entonces, sería el primero, sería Calderón Gómez. Julián. Aceptar, ¿ya? Y el segundo sería, si se logra visualizar, García Huartos, Nicolás. Agregado, ya, listo. Entonces el título es este título. Lo que yo siempre recomiendo es que si no hay muchos que están en minúsculas y mayúsculas, entonces cuando hacen el copy y pega, el título, algunos quedan en minúsculas y otros quedan en mayúsculas, ¿no? Entonces aquí faltó. Entonces, trate entonces de allí que todo sea uniforme, que todo esté en minúscula, en este caso, de acá, todo esto esté en minúscula, para que no estén unas referencias en minúsculas y otras en mayúsculas, ¿sí? Porque eso ahí el documento pierde uniformidad. Entonces, si se le es muy difícil, quizás copiarlo, hacerlo, hay páginas que ustedes pueden colocar donde, por lo menos aquí, está todo en minúscula y si es un título muy grande, lo colocan acá, colocan entonces todo, si está en mayúscula, lo convierten en minúscula, si está en minúscula, lo convierten en mayúscula, ¿no? Para que si es un título y no quieren tipearlo de manera manual, ¿no? Mucho más rápido. Entonces lo hacen de esa manera. Entonces, un extra tip allí, ¿no? Pero que todas cuando ingresen en todas sus referencias acá, todo esté en el mismo formato, ¿no? No estén algunos títulos en mayúscula, porque sí, hacen los antecedentes y sabemos que muchas tesis agarran del título y están en mayúscula y entonces queda alguna parte en mayúscula, otra parte en minúscula o todo en mayúscula, ¿sí? Perfecto. De allí, entonces del año 2021, de la Universidad de La Salle, esto es en Colombia. Entonces, vamos aquí, de 2021. Entonces, Bogotá. Aceptar. Y entonces ya tenemos, esta es una cita textual, si ve la diferencia, tiene menos de 40 palabras y está ubicada en la página 25, ¿no? De manera textual. Cuando la persona quiere buscarlo, entonces lo coloca acá. Y aquí actualizamos vamos a actualizar las referencias. Le damos insertar referencia y ya me aparece el tercero, ¿sí? ¿Se logra ver? Entonces, de esa manera, de esa manera establecemos lo que es el tipo de citas y las referencias y vamos aumentando. Listo. Entonces, seguimos con la presentación para ver las diferentes
quedamos acá, ¿no? Entonces, seguimos compartiendo. Aquí, me equivoqué de botón. Perfecto. Bien, entonces ya establecida cuando es una cita textual o cuando es una cita eh, parafraseada, una idea que tomamos del autor, cómo serían las diferentes referencias, ¿no? Entonces, pasamos al orden de los elementos en la referencia, ¿no? Entonces, claro, cuando lo hacemos de manera automatizada, el mismo gestor de Word, o si utilizamos otro gestor como Mendeley o Zotero, nos va a generar este orden, ¿no? Autor, título, edición, lugar de publicación, editorial, ¿sí? Pero si lo hacemos de manera manual, tenemos que establecer entonces el autor, el título, la edición, lugar de publicación, editorial y el año. Entonces, apellido, nombre. Entonces, vamos a verificar si el gestor lo hizo bien. Entonces, vamos a compartir, dividir pantalla y establecer si el gestor lo hizo bien. Bien, entonces, ¿se logra visualizar? Sí, ¿no? Vamos a dividir pantalla acá. Colocar un poco más. Ah, exacto. Perfecto. Sí, ¿no? Perfecto. Excelente. Entonces, aquí tenemos, de acuerdo al orden de la ISO 690, entonces tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces, autor, tenemos entonces el autor con apellido y nombre, ¿no? Entonces tenemos acá los apellidos y luego tenemos los nombres, ¿no? Luego viene el título del trabajo, que también está acá el título del trabajo. Este es un poco más largo, este es un poco más pequeño. Luego viene el lugar de publicación, lo que tenemos aquí, Huancayo, Bogotá, ¿sí? Lugar de publicación, digo, editorial, entonces las editoriales, las diferentes que hemos tomado. Y de último, el año, ¿no? Entonces, está correcto, ¿sí? Está correcto de acuerdo al gestor de Google para el ISO 690, ¿sí? Entonces, claro, si lo hacen de esta manera, no tienen que verificarlo, pero principalmente cuando se hace de manera manual, entonces tiene que estar así, ¿no? Autor, entonces sabemos que si hay personas que lo hacen de manera manual, tienen que utilizarlo de esa manera. Y bueno, acá coloca algo adicional que lo que le estaba comentando, el número de ubicación dentro de lo que es la revista de publicación, como es Cielo, Alicia o otro tipo de plataformas. Sí, perfecto. Entonces vamos a agrandar otra vez acá. Entonces, la redacción del título, quizás. Se debe incluir todo el título y subtítulo en la referencia. Sin embargo, si el título es muy largo o el subtítulo no aporta información adicional, el título se puede obviar colocando puntos suspensivos al final. Entonces, más o menos acá la arquitectura, el conocimiento. Entonces, claro, esto se puede hacer para lo que sería textos muy largos, como la tesis que le acabo de presentar, donde el título era súper largo. Entonces, claro, se hace complicado hacer toda la referencia de acuerdo a ese título. Entonces, lo que recomiendan ellos, no usar esta opción para los documentos con patentes, leyes, normas, tesis, artículos científicos, que sí, para casi ninguna. Solamente sería aplicable a lo que sería libros y revistas, ¿sí? Lo que acabamos de hacer ahorita, referencia de 1 a 3 autores, ¿no? Entonces ya tenemos, entonces apellido y nombre, vamos a verificarlo acá, solo un autor, apellido y nombre, ¿no? Entonces vamos a verificar igual, hicimos este ejemplo de 2 autores, ¿no? Entonces acá nos dice que tiene que ser, entonces, apellido y nombre, y apellido y nombre. Entonces quedaría así. En este caso lo está haciendo Calderón Julián, entonces vamos a verificarlo acá porque lo está haciendo ya. Entonces aquí el gestor lo está haciendo de manera diferente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
Entonces, acá la parte de esto tendría que ir acá en una sola palabra, en una sola letra, ¿no? Entonces, como digo, el gestor de Word quizás lo está tomando de manera antigua, porque dice 1987, y por eso la referencia dentro de lo que es las actualizaciones, como lo hace APA, tampoco lo tiene incluido, ¿no? Entonces, si lo vemos acá, en APA sí lo tiene incluido, pero en ISO 600 numérico no lo tiene incluido. Entonces, esto que hay que corregirlo acá de manera manual o a través de otro gestor, ¿no? Lo bueno es que lo se puede hacer a través también de manera manual. Entonces, él lo guarda, ¿no? Entonces, esa corrección también la podemos hacer ahí. Sí, sí, este gestor hay que quizás, para el ISO 690 hay que utilizar el Mendeley. Entonces, vamos a tratar de incluir el Mendeley y a ver cómo sería con un gestor de citas. Entonces, para eso tendríamos que descargar el Mendeley. Entonces, vamos a hacer ese paso para entonces incluirlo dentro del Word, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Ese sería el próximo paso. Vamos a trabajarlo así. Vamos a compartir acá. Vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Alguien ha utilizado Mendeley ya anteriormente? ¿Alguien ha utilizado? ¿Sí conoce el gestores de citas? Nadie conoce. Alguien que levante la mano si alguien conoce. Bueno, supongo que como nadie levantó la mano, nadie lo conoce. Entonces, eso sería, entonces, el Mendeley. Entonces, vamos para citas, ¿no? Entonces, en un gestor de citas, entonces le vamos a colocar acá. Colocarlo acá. Es un gestor de citas que se... ¿Aló? Se conecta con la parte de lo que sería Word, ¿sí? Es esta página. Entonces acá lo descargamos, es gratuito. Y entonces lo descargamos, ¿no? Entonces, funciona tanto para gestionar citas de APA, Vancouver, ITE, lo descargamos para entonces hacer lo que sería la conexión con el Word y así también establecerlo. Vamos a ver un pequeño ejemplo y que quizás les puede facilitar porque, claro, cuando yo establezco un documento, un ejemplo acá, yo establezco este documento, ¿no? Entonces yo tengo acá las citas, ¿no? Las 3 citas y las referencias, ¿no? Pero si yo salgo a otro documento, si yo salgo por lo menos a este documento, ya no está gestionada. Si tendría que agregar cita acá por cada documento, ¿no? Entonces, en cambio, si yo lo hago con Mendeley, ya yo no tengo que hacer el agregado de cita, sino que está para todos los documentos, ya Mendeley crea la base de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Entonces, ya, por lo menos, si yo soy un investigador profesional o asesor en la parte de tesis, ya yo puedo entonces toda la parte de libros que son repetitivos, como Hernández Sampieri, Arias o guías, normas, ya eso ya va a estar dentro de la base de datos que va a estar en Mendeley y yo no tengo entonces que hacer manualmente el agregado de citas con cada documento, sino que ya solamente coloco las iniciales y ya él me genera la cita, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Para eso vamos entonces
a lo que es descargas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí descarga. Ya aquí está, entonces ya lo agregué, entonces ya está en descarga, le damos a ejecutar y le damos a instalar, ¿no? Sí, entonces esto es como un ejemplo de cómo lo harían ustedes si es que nunca han utilizado Mendeley para que ustedes lo utilicen, ¿no? Entonces, expresamente lo estoy haciendo desde cero para que lo entiendan bien. Igual, entonces, si lo hago desde la parte donde normalmente ya cuando lo tienes instalado se hace, es un poco más difícil de entender, ¿sí? También puedo utilizar otro tipo de gestores como Zotero, pero principalmente a mí me gusta más Mendeley, ¿sí? Entonces, mientras se descarga, seguimos con la presentación, ¿no? De lo que serían los ejemplos, ¿no? Cuando es una institución, ¿no? Si no, ya no es un autor con nombre y apellido, sino es nombre de una organización. Entonces, tenemos el nombre de la organización, quizás tenemos el nombre del área, un área que esté dentro de la organización, y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Registro Nacional de Trabajo, como Renati, y el año de consulta. Universidad Continental, y así, más o menos acá se puede establecer cómo sería con una organización. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer un ejemplo, pero lo vamos a hacer de manera hipotética, ¿no? Porque vamos a perder mucho tiempo quizás este, buscando un documento oficial, ¿no? Vamos a terminar, listo. Vamos a esperar que se instale, ya. Entonces vamos a hacer este ejemplo, pero se lo vamos a hacer con Mendeley. Vamos a ver si se logra adjuntar a Mendeley. Se deja abrir Mendeley para que se abra Mendeley. Listo, ya se abrió, ¿no? Entonces acá se logra visualizar lo que sería entonces el acceso a Mendeley, ¿no? Entonces aquí tenemos que entonces acceder, pero vamos primero a instalar Mendeley en el citado de Word, esta herramienta que le damos en Tool, y va a instalarlo como una extensión de Word. Vamos a esperar que lo instale. Vamos a esperar que lo instale. Y entonces vamos a lograr ver a Mendeley dentro de lo que serían las referencias, ¿no? Listo. Entonces colocamos aquí nuestro correo. Y esperamos entonces que nos envíe la...
No, este no. Vamos entonces a esperar acá. Necesito Kevin. Que no me quiere dejar entrar. No, este no. Vamos a ingresar acá. Si me deja ingresar. Bueno, no me quiere dejar. Déjame si me deja ingresar. No me. Ya va, que no me deja, no me está dejando ingresar dentro de lo que sería el link para conectarme a lo que sería Word, ¿no? Entonces, listo, vamos a ver. Listo, ahora sí. Vamos a ver acá. No me deja entrar. Listo, ahora sí. Vamos a ver entonces. Compartir pantalla. Entonces tenemos acá el, el Mendeley.
Lo abrimos dentro de lo que es el escritorio, colocamos nuestros datos, colocamos nuestro email, nuestra contraseña, y vemos si entramos. Ahora a ver si logro entrar. Listo, ahora sí, ya entramos en lo que es, bueno, aquí están todas mis referencias que yo ya he agregado en todos los trabajos, como digo, todas se guardan, ¿no? Entonces, claro, cada vez que yo quiero utilizar alguna de estas, entonces ya la puedo, ya las tengo agregadas, ¿no? De todo el tiempo. ¿Se logra ver? ¿O no? Creo que no se logra ver, ¿no? ¿O sí? Sí se logra ver, ¿no? Lo que quiero hacer es, entonces, instalarle, para que se vea la instalación, pero por acá no me va a dejar. Entonces, déjame ver si lo puedo por el otro lado, porque me está pidiendo otro dato. Entonces, déjame ver acá, Future Trust. Entonces, ¿cómo hago para? Si ya lo tengo abierto, lo que voy a hacer es agregarlo a el plugin de Microsoft Word. Creo que sí se logra visualizar, ¿no? Aquí está, ya listo. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Vamos a ver si lo logro visualizar acá. Aquí. Exacto, es este de acá. Vamos a descargarlo. Pero no me estoy intentando ya. Pero quiero ahora. No, este no es. Quiero verlo. Ya, ¿por qué no me deja descargar el plugin para Word? Que antes lo había descargado. Ya, déjame revisar acá un momentito. Porque es el problema que estoy teniendo es con la Microsoft. Vamos a ver si me pide que me pide es una cuenta profesional.
Sí, ya lo vi. Vamos a ver si lo puedo descargar de aquí. El problema está que como el Word es de Microsoft Office, te pide que lo verifiques con la licencia, ¿no? Entonces, sí, no lo deja. Entonces, sí, sí, Microsoft Azure, no lo quiero Microsoft Azure. Vamos a ver si aquí lo puedo descargar. Sí, aquí creo que sí. No, tampoco. Bueno, vamos a ver cómo volver a compartir pantalla. Sí, lo ideal sería poderlo descargar, que lo puedan descargar directamente pero me pide que lo haga desde acá. Ya no lo puedo hacer desde la misma Mendeley. Vamos a ver si lo puedo, si se puede hacer acá. A ver si se puede hacer y que dice que no funciona. Tengo una cuenta profesional. Sí, dice que no, tiene que ser con una cuenta profesional. Y entonces no lo va a poder usar directamente a lo que sería el Word, ¿no? Entonces no se puede adherir. Lo ideal sería adherirlo y de ahí una vez tomarlo, ¿no? Porque han cambiado la licencia de lo que es el Word, ¿no? Entonces, cuando me voy acá al Word,
me pide que inicie sesión y luego de allí que lo pueda agregar. Antes lo podía agregar sin sesión. Pero bueno, entonces ya con gestor de Mendeley no se puede ya utilizar, entonces vamos a utilizarlo de manera con el gestor de Word directamente, ya que con el de Mendeley no se puede utilizar. Bien, seguimos entonces con la presentación. Vamos a verlo acá. Esto ya lo cerramos. Entonces quedamos en lo que era una institución, la cita, ¿no? Con una institución o para una entidad pública o otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. Vamos a hacer el ejemplo y lo vamos a utilizar, exacto, con una institución. Vamos a ver que establecerla acá. Vamos entonces a establecer alguna cita. Vamos a buscar un documento. Entonces vamos acá a compartir otra vez pantalla y conseguir un documento de una institución. Ya, perfecto. Entonces compartimos aquí la pantalla nuevamente. Se logra visualizar y el documento, ¿no? Tenemos entonces esto de la Municipalidad Provincial de Cusco. Entonces tenemos un informe de preinversión. Entonces tenemos el año y entonces podemos tomar quizás algún texto de acá, como le estaba comentando. Entonces, más o menos ustedes revisan, entonces y toman referencia, ¿no? Entonces, vamos a establecer acá una referencia simple. Vamos a ver de dónde podemos más o menos. Aquí, ahí, vamos a ver condición diferente, entonces tenemos esto. Esta de acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a los criterios de ciudad, se encuentra dentro del ámbito urbano. Tomamos como que más o menos el estudio que estamos haciendo, revisamos bien la información, entonces, y hacemos la estudio realizado, tomamos información de lo descrito en el informe de la unidad del Cusco. Entonces aquí ya se establecerá como área de estudio. Entonces acá colocamos la cita, ¿no? Entonces le vamos a agrandar esto de acá. Y colocamos entonces insertar cita. Agregar nueva fuente. Y le damos entonces aquí autor corporativo, ¿no? Entonces esto es un informe
Damos acá informe. Autor corporativo y el agregamos, ¿no? Entonces, listo. Entonces el título es, entonces lo colocamos, ¿no? Mejoramiento. Como le comenté la vez pasada, como está todo en mayúscula, vamos a tratar de, para que sea uniforme con el otro trabajo, colocarlo en la... Está un poco largo, ¿no? Entonces, no hacerlo tan largo, vamos a hacerlo un poco más corto. Un poco más corto, entonces lo convertimos en minúscula para no solo... y que sea de manera uniforme, ¿no? Y aquí se desconfigura un poco. Claro, respetando los nombres que están en... que deben ir en mayúscula, ¿no? Entonces este es el año 2018, Ciudad Cusco, y no tiene editorial. Le damos a aceptar. Y ahí se genera la otra cita, ¿no? Entonces le damos acá actualizar y ya aparecerá la otra cita. Entonces así de esa manera se cita la parte cuando es de una institución corporativa o la parte de lo que sería una institución pública. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente lámina. Para revisarla. Entonces, más o menos ahí haríamos lo que sería el citado de una referencia de una institución tanto corporativa como la institución de una pública, ¿no? Entonces ya de ahí entonces podemos confirmar que tiene la parte de organización, el título, en este caso la ciudad y el año. Y si verificamos dentro de nuestro documento, vamos a verificarlo. Tenemos igual entonces esa parte, vamos a confirmarlo acá. Dividimos pantalla y lo que nos dice igual, ¿no? Entonces sería, tenemos el nombre de la institución, el título, en este caso no tenemos el editorial, ellos incluyen aquí el editorial Universidad Continental, como lo hicimos en los otros documentos, pero tenemos ya al final el año. Y claro, como es un documento quizás que no está dentro de la web, sino no tiene un link, entonces no lo colocamos el link, ¿sí? Perfecto. De allí entonces pasamos a lo que sería las referencias por tipo de documento. Entonces, las referencias por tipo de documentos, entonces van a variar su orden y en ese orden podemos también establecer que todo lo que podemos referenciar dentro de lo que sería la norma ISO 690, tanto numérico como autor fecha,
principalmente libros y capítulos, tanto impresos como electrónicos, revistas, sitios web, mapas. Entonces, de acuerdo al formato que estemos utilizando, cada uno va a tener su forma de ser tanto citado como referenciado. Entonces, acá, más o menos, lo que hemos practicado, toda la parte de lo que serían los libros y monografías, cómo sería si está de manera física o de manera electrónica, ¿no? Entonces, la mayoría de lo que está de manera electrónica, estos libros, podrían establecerse con una disposición gratuita, pero si estás en una disposición que hay que pagar alguna cuota, entonces ya este link no tiene ningún beneficio, entonces en ese caso no se coloca, ¿sí? Igual, en lo que es capítulos de libros, cuando se establecen los capítulos de los libros, se establece de manera física, ¿no? Y si algunos que están de manera electrónica están disponibles, se puede entonces colocar, ¿no? Pero siempre obedeciendo a lo que sería el orden ya establecido por la norma que va desde autor, luego el título, luego la editorial, luego el año. Y en este caso, el código donde se pueda conseguir ese capítulo. Artículo de revista, principalmente entonces también se puede hacer de manera impresa, quedaría un poco más sencilla, y de manera electrónica. Las páginas web, siempre las páginas web tienen una complicación acá, ¿no? Entonces vamos a hacer el citado de una página web, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo acá, de página web, colocamos un texto. Entonces aquí colocamos entonces la parte del citado de la página web, ¿no? Entonces acá vamos a sitio web. Entonces el sitio web puede ser, ahorita no se me viene uno a la mente, puede ser, colocamos acá un blog, o así, como página web, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocarlo, entonces, un nombre general, si quiere escribió el artículo de la página web, ¿no? Entonces, venir. Ajá, nombre es nombre del sitio web, ya lo colocamos. Productora, quizás no tenga productora, entonces año 2022. El mes colocamos mayo. Y año que se realizó la consulta, 2024. Diciembre. Día que se realizó la consulta, 30 de diciembre. Y el URL, entonces www.blog. Uy, ¿qué pasa? Blog. Y listo. Entonces de allí le damos a aceptar y ahí genera la quinta cita, ¿no? Entonces le damos a actualizar y sería así de esta manera, cómo se cita. Entonces,
Vamos a compartirlo acá, toda la pantalla, para revisarlo entonces. Dividimos la pantalla acá. Y entonces hacemos el citado de lo que sería una página web, ¿no? Entonces, aquí página web, le damos a la cita para ver la cita. Entonces, yo saqué estas dos líneas de esta página web y entonces acá la vemos, ¿no? Entonces, el autor, entonces aquí sería Grupo del Comercio, acá coloco los de la ciencia, el año de la consulta y la URL. ¿Sí? Le damos a aceptar y se genera la cita de manera numérica. Si es de manera autor-fecha, vamos a ver cómo cambia. Entonces sería Rivas 2022 y la cita igual quedaría acá de manera alfabética. Entonces es mejor trabajarlo con la parte numérica para que se vea mucho mejor y vemos cómo queda la redacción. Entonces al final queda la URL y después el nombre del artículo, el blog y la fecha que se consulta, como aparece también en el ejemplo, ¿sí? Entonces ya hemos generado varias citas y así se van generando. Entonces, ¿cómo repetimos una cita? Igual, pues, entonces si estamos trabajando y ya hemos agregado algún texto, vamos a agregar un texto este, X random, vamos a, solamente para que se vea. Yo quiero repetir entonces alguna cita, igual lo coloco acá el texto y digo, esto es de, entonces el autor número 2. Entonces, igual le doy acá la cita y ese autor es Torres Sánchez. Entonces le doy acá 2 y el 2 se coloca automáticamente, ¿no? Entonces, no obedece al orden de lo que ya se haya citado, no va a ser 6, sino va a ser 2, porque ya yo lo cité aquí en esta parte. Si yo lo quito de acá, le digo, elimino esta cita, ya no va a ser 2, sino va a pasar a ser 5. Actualizo aquí las citas. Él va a pasar a ser 5, ¿no? Y los demás igual van a cambiar. Entonces, que yo lo cite acá ya de la primera cita, ya aquí la segunda pasa igual, pero acá en la actualización ya queda igual como 2. Y así puedo citar varios sin obtener un orden de lo que sería el texto, ¿sí? ¿Correcto hasta allí? ¿Alguna duda? Ok, entonces pasamos a la última parte, que también genera bastante complicaciones, que sería el citado de tablas y figuras, ¿no? Entonces, esta última parte de lo que serían las tablas y figuras también genera bastantes dudas y dificultad, porque cada norma tiene su forma tanto de citar tablas como de citar figuras, ¿no? Entonces, esta parte de lo que es la tabla, la norma ISO 690, como lo explican ellos acá, ¿no? Se establece el número de la tabla y lo que es la fuente, ¿sí? De dónde se extrae la tabla. Este es en estilo APA, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en estilo eh, ISO 690? Se establece de manera diferente. En la sección de ISO 690
El tipo de tabla se establece de una manera que se hace incluida solamente la parte de lo que sería el número de la tabla en una sola línea, y de allí entonces la fuente.